Damos gracias a Dios que nos permite continuar con nuestra clase número 6 de Instituto Bíblico, el tema Hechos del Espíritu Santo, y hoy el tema es Evangelismo en la Iglesia Apostólica. La tarea es cómo debe reaccionar la Iglesia ante la persecución. Recordando que por el tema anterior, que fue la persecución de la Iglesia, tenemos una serie de lecciones: que la Iglesia esté firme, que la Iglesia enfrente los desafíos de la persecución, que son a veces muy graves, y sin embargo el Evangelio se tiene que seguir predicando. Entonces esperamos con esa tarea complementar el tema. Aunque en la hora 6 el tema es el evangelismo, tenemos varios casos de lo que sucedió ahí en el libro de los Hechos. El primer caso es el primer discurso de Pedro en Hechos 2 del 14 al 42, que dice el versículo 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitasen en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y desciendo sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd mis palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: vea siempre al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual se gozó mi corazón y mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esto está citando Salmo 16 del 8 al 11. Varones hermanos, os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en contra de la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, ahí es una cita directa del Salmo 89 y del Salmo 132. Entonces tenemos el evangelismo como una forma de vida de la iglesia. No eran propiamente campañas en alguna temporada del año o por alguna festividad judía, sino que cotidianamente la iglesia tenía la oportunidad de evangelizar. Y en este caso, cuando después del Pentecostés la multitud estaba sorprendida al ver que hablaban en lenguas, al oír el mensaje en sus idiomas, estaban sorprendidos y tenían ahí entonces un auditorio. La iglesia tenía un auditorio de personas que querían escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Por eso es que Pedro predica, una bendición dada por Jesús mismo para Pedro como el primer predicador de la iglesia cristiana, y él empezó a predicar citando el Antiguo Testamento. Está citando Joel 2 del 28 al 32, donde dice que el Espíritu Santo sería derramado para bendición, los hijos y las hijas profetizando, los siervos y los ancianos, o sea, sin importar la edad ni la clase social, la gente puede ser llena del Espíritu Santo, y en este caso para proclamar el Evangelio, ¿no? También tiene que ser una situación de juicio, porque dice que el sol se convertirá en tinieblas. Finalmente ahí vemos una profecía que está yéndose hacia el juicio. No nada más la bendición del Espíritu Santo, sino el juicio que viene después, cuando el Señor nos llame a todos a cuentas y dice, todos tendremos en el día del Señor que entregar cuentas por nuestra vida. Entonces, es muy importante la predicación de Pedro porque es muy cristocéntrica. Todas las predicaciones que vamos a ver hoy aquí en Hechos refieren a Jesús como el Mesías, refieren a Jesús como el Señor. Entonces tenemos ahí nosotros una predicación que hace referencia a Jesús. También se señala el pecado, porque dice ahí claramente en 2:22 que crucificaban a Jesús.
O sea, el mensaje no era de una felicitación, no era muy agradable, porque finalmente habían matado al Mesías. Y Pedro dice a ustedes, a este Mesías profetizado, que está comprobadísimo en el Antiguo Testamento, que es el Mesías, el Hijo de Dios, ustedes le entregaron en manos de inicuos y le crucificaron. Entonces es importante en la predicación evangélica que también se señale el pecado. Hace una referencia muy directa al rey David, recordando que de la descendencia del rey David en cuanto a la carne vino Jesús. Recordamos que en Mateo capítulo 1 es el linaje del rey Salomón hacia Jesús, el linaje real, y en Lucas 3 el linaje hacia María por Natán, otro hijo de David. Entonces tanto José como María eran descendientes de David. Aunque ya después de 1000 años de separarse como familias, no había parentesco entre ellos, pero ellos venían del linaje de David, de manera que se cumplió totalmente la profecía del Señor, que venían de un hijo de David. Entonces, por eso, en algunas ocasiones, incluso en los evangelios, a Jesús le dicen hijo de David. Recordamos mucho eso, que es la promesa de Dios dada a David, que de un hijo suyo se levantaría un rey para siempre. David no entendió toda la profecía, solamente entendió que de su linaje venía el Salvador, pero no sabía que iban a pasar más de 1000 años hasta que viniera el Salvador, y que el Salvador, siendo hijo de Dios, es eterno, y entonces por eso el trono es permanente. Algo muy importante aquí es que también dice que después de esta venida del Espíritu Santo habrá restauración. En medio de la caída espiritual de Israel por su pecado, viene entonces una proclamación del Evangelio. El punto 2 que tenemos es la predicación en Samaria. Está en Hechos 8, del 4 al 25, que dice textualmente: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo en la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando voces, y muchos paralíticos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, porque había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentos todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pero los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria también había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron con ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Para nosotros como mexicanos no tiene mucho significado que se predicara en Samaria, pero para los judíos de hace 2000 años sí. Recordamos que los samaritanos eran descendientes de la mezcla de los judíos en las naciones por Babilonia y Persia, que habían dejado de ser totalmente judíos, y al casarse con extranjeros tomaron dioses y nombres y relaciones distintas con la idolatría, y entonces era como una división muy fuerte de enemistad con ellos. Aún en Hechos 4, en Juan 4, cuando Jesús habla con la samaritana, dice claramente que era una mujer de Samaria. Para nosotros también no era muy significativo, pero quiere decir que se sentían como enemigos. Los samaritanos no eran algo agradable para los judíos, eran para ellos gente mezclada, judíos que pretendían no serlo, habiéndose mezclado en religión y en sus familias, y entonces no eran bien vistos. De manera que recordamos aquí que es Felipe, de los 7 diáconos que se eligieron para atender a las viudas en Jerusalén, que eran cientos de viudas. Bueno, todos ellos fueron evangelistas. Esteban murió, el primero de ellos murió como evangelizando a los judíos, y nada menos que Pablo autorizó que mataran a Esteban. Pero en este caso es Felipe. Felipe tuvo una vida más larga, y bueno, incluso también dice en Hechos que tenía 4 hijas que profetizaban. O sea, era una familia bendecida en las cosas de Dios, en el ministerio. Pero este Felipe empezó a predicar en Samaria. Él, como no era judío, era griego, no tenía ese recelo contra los samaritanos, y les empezó a predicar. Dice que es muy importante porque había incluso un hombre llamado Simón, que era mago, que ejercía la magia y se hacía pasar por un grande. Entonces tenía engañada a la ciudad. Vemos ahí cómo la gente engaña a las personas, haciendo pensar como que son grandes en el poder de Dios o en la magia, o que son algo muy importante. Finalmente vienen a caer porque es una mentira. Viene entonces con el evangelio predicando Felipe, y aún ese mismo mago se convirtió. Dice que estaba atónito, y los
todos los que escuchaban el mensaje de Felipe estaban maravillados al ver el poder de Dios, porque él no era un mago, era un predicador del Evangelio. Y como predicador del Evangelio venían sanidades, venían muchos milagros, en especial ahí en esta zona de Samaria, que fueron notorios y la gente se empezó a convertir. Tanto que el Evangelio creció que incluso tuvieron que llamar a Pedro y a Juan para que vinieran a ver la obra de Dios en este lugar. Igual para nosotros, en nuestro contexto mexicano, no tenemos mucho sentido de ver por qué mandan a Pedro y a Juan. Recordemos que Pedro y Juan eran de los 12 apóstoles principales en Jerusalén y estaban ellos pues muy enfocados nada más en lo judío. Pensaban que nada más los judíos podían recibir el Evangelio, pero el evangelismo que hizo Felipe aquí en Samaria nos habla de que no es así. El Evangelio es para todos. De hecho, Dios dijo que tenían que predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, un evangelio inductivo. Llenar una ciudad, llenar un estado, llenar el estado contiguo y, bueno, hasta la parte más lejana en el mundo, el lugar más lejano del planeta, se tiene que ir a predicar el Evangelio. Entonces Felipe sí estaba haciendo caso del evangelismo intercultural y empezó a ganar gente para Cristo. Ahora, lo importante es que aquí cuando llegan Pedro y Juan dice, solamente oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, aunque Pedro y Juan estaban muy enfocados con los judíos, al ver la obra de Dios a través de Felipe con los samaritanos, también ellos cambiaron su mentalidad. La mentalidad era llevar el evangelio a todas las naciones. Tenemos un caso muy clásico de Felipe y el etíope en Hechos 8, 26 al 40, que dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ves al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, era un magistrado. Venía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si algo no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja fue llevado a la muerte y como un cordero mudo delante de la otra esquina, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación quien la contará, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo esté bautizado? Esto habla de la salvación de este africano. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Ahora, vemos entonces aquí un caso muy sorprendente. Después de que Felipe predicó a todos los samaritanos, que ya eran muchos convertidos, tanto que, bueno, Pedro y Juan vinieron a ver la obra ahí en Samaria, no se quedó contento con eso, sino que siguió predicando. Y en este caso, yendo de camino, vio a un funcionario africano. Es otra cosa importante para nosotros. Recordamos que los judíos que estaban ahí predicando son asiáticos. Nada más en Jerusalén y en las principales ciudades muy cercanas a la cultura asiática. Pero Dios permitió que este africano etíope viniera a adorar a Jerusalén. Seguramente era un prosélito, un hombre que creyó al judaísmo allá en su país, y como judío tenía que venir al menos 3 veces a Jerusalén. Tenía que venir el día de la Pascua, tenía que venir en el tiempo de tabernáculos y tenía que venir a la cosecha final allí. Entonces, como parte de su judaísmo fue a Jerusalén. Pero ahí, yendo a Jerusalén a adorar al Señor, encontró a Felipe. Algo importante también es que dice que era un hombre pues pudiente, era un hombre que traía un carro, que traía gente a su servicio, que venía en medio de una prosperidad económica, estaba buscando a Dios. Entonces esto nos habla a nosotros de que incluso la gente que está prosperando, si tiene un corazón sensible a las cosas de Dios, bien puede ser un discípulo. Porque este hombre no se quedó contento con su riqueza ni con su judaísmo, porque estaba leyendo al profeta Isaías, y ahí vemos a la personalidad del Espíritu Santo cómo habla a Felipe. Recordamos, no es una energía, no es impersonal, no es menos que el Padre ni que el Hijo. Las 3 personas son iguales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. Y en este caso el Espíritu Santo habló a Felipe. No dice cómo le habló, dice le habló a Felipe.
Felipe entendió la voz del Espíritu Santo que le decía: júntate a ese carro. Ahí vemos entonces una parte importante del Espíritu Santo dirigiendo el evangelismo. No nada más en la iglesia, es principalmente el Espíritu Santo haciendo la labor, en este caso, de que el evangelio llegara a las personas. Y él había puesto la inquietud en este hombre eunuco etíope y un alto funcionario de los tesoros de la reina Candace de Etiopía, y cuando le oyó que leía a Isaías, ya no fue el Espíritu Santo, ahora fue Felipe quien le pregunta a este eunuco: ¿entiendes lo que lees? Es una pregunta de inducción, porque realmente él estaba leyendo a Isaías 53, 7 y 8. Sin embargo, en este caso, Felipe le empezó a aclarar quién es Jesús. Es muy bonito notar que este hombre, pues pudiente y que tenía tantos recursos, se tenía un corazón muy sensible para Dios, porque dice: ¿de quién habla este profeta? ¿Habla de él o habla de otra persona? No sabía de quién habla, no conocía a Jesús. Entonces los judíos tenían que conocer, este hombre como judío, convertido allá, prosélito, tenía que conocer a Jesús. Y cuando viene a Jesús, Felipe le empieza a predicar de Jesús, y entonces entiende quién es Jesús, ya entiende lo que está leyendo. Y es parte de lo que la iglesia tiene que hacer. Nosotros tenemos que explicar el evangelio, tenemos que explicar a la gente. Ahora dice una cosa muy importante: Felipe, abriendo su boca, es así como muy enfático, le habló un mensaje importante a este funcionario, le dijo quién es Jesús, le dijo que este hombre era pecador, en este caso, aunque estaba como judío, necesitaba a Cristo, y cuando él recibe a Cristo en su corazón, fue bautizado. Es muy interesante el caso de que enseguida se quiso bautizar, porque hoy tenemos entonces en la iglesia muchas interpretaciones de cómo la gente se puede bautizar, o si tiene que esperar un tiempo, o algunos cursos, o alguna cosa así, y sin embargo decimos: en cuanto alguien cree, según ese texto, puede ser bautizado. Felipe no iba a volver a ver físicamente a este hombre. La no dice qué pasó con él, pero sí la historia dice que en muchas partes del norte de África, en el primer siglo de la iglesia, muchos cristianos estaban ahí. No en un país, en varios países del norte de África. Entonces había un evangelismo vibrante, de ser un evangelismo asiático, fue finalmente aquí hacia África. Por supuesto, más adelante, con el segundo y tercer viaje misionero de Pablo, fue a Europa, porque el plan de Dios era llegar a todos los continentes conocidos en ese tiempo. Ahora, es muy bonito que dice aquí que cuando Felipe bautizó a este eunuco, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Otra vez la autoridad y el poder del Espíritu Santo arrebató a Felipe. Ya no estaba ahí, estaba en Azoto, a varios kilómetros de distancia, y entonces fue trasladado por el Espíritu Santo. Y aunque el eunuco ya no oyó a Felipe, dice que siguió gozoso su camino, y Felipe siguió evangelizando, como hacen todos los hermanos que Dios pone en Dios un corazón de evangelistas. Entonces, el caso de Felipe y el eunuco es un clásico de la iglesia ahí con el evangelismo. Tenemos otro caso más, Saulo en Damasco, muy cortito, Hechos 9, 20 al 22. Dice: enseguida les predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que sobornaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y por eso vino acá, para llevarlos presos entre los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ya no es Pedro ni es Felipe, ahora es Saulo. Saulo tiene un caso muy especial porque empezó a predicar en cuanto se convirtió. Usted se acuerda que una gran luz vio, y finalmente era Jesús que le habla. Fue derribado, estuvo ciego 3 días, hasta que un Ananías, uno de los Ananías que están ahí en el Nuevo Testamento, fue a orar por él. Y entonces Pablo empezaba a predicar, pero tenía un problema: había sido un perseguidor. Entonces dice aquí que por eso la gente de Damasco no creía que fuera un predicador. Estaban pensando que él estaba en una estrategia de engañar a los cristianos para otra vez apresarlos, o para encarcelar, incluso matar a algunos, ¿no? Así como autorizó la muerte de Esteban. Pero o dice que estaban atónitos los que lo oían. Entonces la gente que empieza a predicar el evangelio, de veras que puede sorprender a la gente que lo rodea. Un evangelista tiene un mensaje importante, el mensaje de Dios, el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación. Y dice que estaba entonces discutiendo con esas personas, porque antes había sido defensor de los fariseos, había sido creado por los pies de Gamaliel, un fariseo de fariseos, un judío muy cerrado en la ley, pero ahora empieza a predicar el evangelio del Señor. Entonces, Saulo en Damasco, otra cosa importante, es la capital de Siria. Empezaba a predicar allí a otros asiáticos, y el evangelio por eso se difundió en el primer siglo muchísimo. La labor de este gran hombre que es Saulo de Tarso. Más adelante habrá otros casos de Saulo evangelizando, ganando gente, pero dice aquí que enseguida predicaba.
Entonces, esto nos habla, hermanos, de la urgencia del evangelismo. No es dejarlo para mañana, no es dejarlo para cuando nosotros tengamos tiempo, sino que el evangelio tiene que predicarse. Enseguida el texto es Saulo en Jerusalén, Hechos 9, 26 y 31, que dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, al cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado poderosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matar. Ahí empieza el caso de persecución. Pero supieron esto los hermanos y lo llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Otra vez, este gran evangelista, este gran modelo de evangelista que es el apóstol Pablo, dice que cuando llegó a Jerusalén, enseguida fue a las sinagogas a predicarles a Cristo. Entonces él no se esperó mucho tiempo, tenía muy poco de conocimiento como cristiano, tenía todo el conocimiento como judío, como fariseo, como maestro fariseo, pero le faltaba el conocimiento del evangelio, que después Dios se lo dio, incluso le revela gran parte de lo que es el Nuevo Testamento para nosotros a este hombre llamado Pablo. Pero dice que las personas no creían que fuera discípulo, no creían que fuera creyente. Ahora, vemos aquí una figura muy importante que es de consuelo. Recordamos que Bernabé aparece capítulos antes cuando vendió una propiedad y le trajo a los pies de los apóstoles, apoyando a las personas que tenían necesidad, y era un levita de Chipre. Entonces él era un hombre llamado José, pero dice que era un hombre de tanto consuelo que Bernabé quiere decir eso, hijo de consolación. Entonces él consolaba mucho a la gente. ¿Qué falta hace en la iglesia gente con ese corazón de consolar? Porque los demás judíos ya cristianos tenían miedo a Pablo, pensaban que estaba fingiendo, que les iba a hacer alguna trampa para encarcelarlos, pero Bernabé se acercó con Pablo, que consolaba a muchos, consoló a Pablo, le escuchó, vio la obra de Dios en su vida y dice que lo llevó con los apóstoles. O sea, el que llevó a este gran hombre de Dios, Saulo, con los apóstoles fue Bernabé. Dice, entraba y salía con ellos. O sea, enseguida la iglesia en Jerusalén vio a Pablo como un discípulo, como un convertido y como un hombre de Dios. Ahora, ¿cómo es el evangelista? Dice 29, denodadamente y disputaba con los griegos. Entonces el denuedo es como un esfuerzo, es como una dedicación, como una decisión, una determinación de predicar. Así como tuvo determinación Pablo en el fariseísmo y en el judaísmo, ahora lo tenía en el evangelio. Con denuedo hay que predicar a Cristo, y dice que disputaba con los griegos. Recordamos aquí también que para nosotros no es muy común, pero los griegos era un grupo elitista, las personas que hablaban griego, que no eran judíos de nacimiento, y ellos también estaban en contra, en este caso, de lo que Pablo predicaba. Más adelante habla de Pablo en Atenas, que llegó a predicarle a griegos, hizo una labor con griegos, pero en este punto los griegos que estaban ahí no estaban de acuerdo con lo que predicaba Pablo y disputaban con él. Dice que incluso procuraron matarle. O sea, no es una discusión o un desacuerdo nada más la intención de matar a un hombre de Dios. Entonces, quienes estamos en el evangelismo tenemos ese gran riesgo de que la gente, a algunos puede parecerles fascinante el evangelio, pueden estar muy contentos con lo que le predicamos, y otros pueden estar muy enojados como estos griegos. Ahora, lo importante es la protección de la iglesia. Así como Bernabé recibió a Pablo, la iglesia de Jerusalén protegió a Pablo. Cuando vieron que los griegos querían matarlo, dice que lo llevaron a Tarso, a su ciudad natal, y ahí estuvo en Tarso mucho tiempo. Después él narra que tuvo que ver textos, tuvo que orar, tuvo que ser formado, que fue a Arabia, y donde siguió siendo formado para llegar a ser el gran evangelista algunos años después. La bendición del evangelio, dice, las iglesias tenían paz en toda Judea y eran edificadas andando en el temor del Señor. O sea, la obra de Dios, que es la misma que nosotros como iglesia, es que el Espíritu Santo nos da paz y nos permite ser edificados con poder cuando la persecución todavía no estaba tan fuerte en ese punto. Y las iglesias son fortalecidas otra vez por la persona del Espíritu Santo. Hermanos, muchas gracias por la atención. Terminamos la hora 6 de Hechos del Espíritu Santo y quedamos a las órdenes de todos. Dios les siga bendiciendo.